hora inglesa 5 minutos después. Hoy vamos a hablar de reguladores de buceo, qué necesitan saber, y como posteé en algún punto, típico que no sabemos qué es compensado, qué es balanceado, qué es venturi, qué es downstream, qué es upstream, y otras palabras. Entonces, la idea es poder eh, dilucidar esas inquietudes. Y bueno, yo conversé con José Ignacio. José Ignacio Páez Pomar es mi invitado de hoy, con quien vamos a compartir la charla, con quien también la desarrollamos en conjunto. José Ignacio es Master Instructor, tiene más de 30 años de experiencia en buceo y también una súper sólida experiencia en la parte de mantenimiento de equipo, súper especializado en Scuba Pro, pero también multimarca. José Ignacio, bienvenido. Buenas tardes a todos los que nos están acompañando. Como dijo Miguel, tengo muchísimo tiempo de experiencia en reparación de equipos y mantenimiento de buceo. Básicamente es Cubapro actualmente, pero he hecho siempre servicio a todas las marcas. Estoy a la orden para cualquier pregunta y cualquier inquietud que tengan sobre equipos en general. Perfecto. Bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Miguel Blanco, yo soy Course Director, buceando desde el 2001, desde el 2003 instructor, y bueno, también la intención, como siempre han visto, es compartir los conocimientos y ayudar a mejorar a la industria del buceo entre todos. Ok, vamos a arrancar. Y aquí yo quería comentarles un poco dos logos. Si todos vemos el logo de Mercedes-Benz, y el de la derecha es el logo de una marca china que se llama Geely. Ambas producen vehículos que nos permiten transportar. Ambas, por supuesto, entonces tienen componentes similares, motores, aires acondicionados, carrocería, neumáticos, etcétera. Pero todos vamos a saber que Mercedes-Benz cuesta totalmente diferente a Geely. Y, por supuesto, si lo conversáramos, vamos a entender de que Mercedes-Benz, aparte de la experiencia en el mercado, su desarrollo tecnológico, su inversión en componentes, en aspectos de seguridad, servicio, etcétera, es superior a Geely. Entonces, muchas veces yo puedo comprar un vehículo chino y sé que me va a resolver y puede tener algunas limitaciones, o también voy a poder comprar el Mercedes-Benz, que es un vehículo, digamos, de alta gama, buscando que en algunos aspectos me cubren lo mismo. Pero, al igual que en el buceo, los reguladores tienden un poco a tener esta tendencia. En el mercado voy a encontrar reguladores tipo Geely, que no es que sean malos, me pueden cubrir mi necesidad, pero también vamos a encontrar reguladores que detrás de ellos hay tecnología, hay desarrollo, hay respaldo, hay materiales, hay servicio, y eso obviamente va a generar una diferencia en el precio. Vamos a hablar hoy de una breve historia, bien breve, algunos conceptos básicos que son los típicos que nos preguntan en el curso de Dive Master. Entonces, si hay algunos aquí Dive Master, van a encontrar algunos de los conceptos que siempre nos preguntan. Vamos a hablar de tipos de reguladores, sobre eso del balanceado, el compensado, el pistón, el diafragma, y vamos a tratar de compartirles para que lo entiendan. Vamos a hablar del regulador ideal. ¿Cuál es el regulador que yo debería tener en base a mi frecuencia de buceo, en base a mi entorno de buceo? Y vamos a hablar finalmente de una parte de mantenimiento, de mantenimiento básico, que podría ser yo como buzo simplemente, y de un mantenimiento mayor, que podría ser igual que en el auto. ¿Okay? Una cosa es yo hacerle probablemente un cambio de aceite a mi auto yo mismo, pero hay mantenimiento mayor que lo correcto es que lo haga alguien que tiene la experiencia y que me dé una garantía de servicio. Todo esto que estamos hablando es importante porque nos da, bueno, un panorama más detallado sobre una parte del equipo de buceo que definitivamente es fundamental. ¿Ok?
¿ok? En nuestra vida es lo que nos da flujo de vida bajo el agua. Y bueno, vamos entonces a hablar. En cuanto a la breve historia, muy breve, podemos ver o dividir los reguladores en dos grandes gamas, ¿no? Los no autónomos, que vemos en la fotografía de la izquierda, que podríamos decir que tiene una conexión con superficie, por lo tanto tiene una cantidad de gas más o menos ilimitada, y, pero no tengo autonomía en la movilidad, porque estoy pegado a la superficie, tipo cordón umbilical. Y el buceo autónomo, que es el que practicamos prácticamente todos nosotros, donde nos permite movernos, desplazarnos, con cierta autonomía, dada también por el equipamiento. Y aquí, bien interesante la génesis de esto. Los rebreathers son equipos autónomos que son desde hace muchos años. La data de los primeros reguladores viene de 1945, que todos conocemos, que fueron Cousteau y Gagnan, quienes desarrollaron el primer equipo, que era el CG45, obviamente que es Cousteau-Gagnan 45 en el año que lo lanzaron patentado, y es un equipo de open circuit, y es un regulador a demanda. José, aquí tú y yo hablamos un poco de la parte de los rebreathers. Cuéntanos un poco esa breve reseña sobre lo interesante del aporte de los rebreathers. Bueno, los rebreathers vienen desde finales de 1800. Se hicieron los primeros intentos con semi-closed rebreathers. De hecho, no eran totalmente cerrados, eran con oxígeno puro, y la limitante que tenían básicamente era la profundidad. Se usaron más que todo para operaciones militares, como se siguen usando actualmente en muchas operaciones militares. Es un sistema autónomo y tiene la ventaja de que no bota burbujas, o bota muy pocas burbujas, pues lo que no delata el buzo bajo el agua. Aunque esto se vino a popularizar para todo el mundo es a partir de los 90 para acá, de los años 90, que se empezó a utilizar tecnología de rebreather para usos recreativos, por decirlo así. Perfecto. El que Mientras tenemos... que, mientras que el equipo básicamente diseñado por Gagnan Cousteau, patentado en el 45, ellos hicieron todos los estudios para lanzar eso en plena Segunda Guerra Mundial, se popularizaron enormemente y siguen siendo los más utilizados hoy día. Es un circuito abierto, bota las burbujas de gas al medio ambiente y se manejan con un regulador de demanda. Perfecto. Continuamos entonces. Algunos conceptos básicos que es interesante, y esto, como les comentaba, el curso de iMaster siempre ahondamos un poco en estos conceptos, ¿ok? Entonces, de hecho, hay varias cositas que son sencillas, pero hay algunas que son bastante detalladas e interesantes saber, ¿no? Un regulador a demanda, obviamente, el concepto básicamente es que él permite darme la cantidad de gas que yo le demando, que yo busco respirar de él, por eso se llaman reguladores de demanda. La primera etapa, todos sabemos que es la que está conectada a la válvula del tanque. Esa primera etapa recibe la presión directa del tanque, y para que nosotros podamos respirarla, lo reduce a una presión intermedia. Y conversando con José, explícanos bien para todos cuál es el concepto y la importancia de esa famosa presión intermedia de la primera etapa. Vamos a irme un poquitico más atrás. Reguladora de demanda, como bien lo dijo Miguel, es el que nos da el aire solo cuando lo necesitamos. Y que fue lo que permitió realmente el buceo autónomo, porque si fuera un regulador de flujo continuo, el suministro de gas se nos agotaría muy rápido, ya que se estaría desperdiciando el medio ambiente. La demanda solo nos los da cuando inhalamos. Tenemos la primera etapa, como dijo Miguel, reduce la presión del tanque, que puede ser unos
hasta 250 bares, hasta unos 9, 10 bares de presión. Si hablamos en PCI es de 3,500 a alrededor de 140 libras de presión. Y esa es lo que conocemos como presión intermedia. Acuérdense, la primera etapa siempre reduce la presión del tanque a 140 libras, más o menos, más la presión ambiental. O sea que independientemente de la profundidad a que tú estés, esa primera etapa reduce la presión a 140. A medida que bajamos, es un poquito más lo que manda para mantenerse en 140. Ya que la presión ambiental aumenta. Perfecto. Entonces, ese concepto es bien interesante para todos, porque lo que dijo José es clave. Todo regulador, esa primera etapa, esa presión intermedia, está sobre la presión ambiental. Recuérdense que la presión ambiental entonces es aquella la que nos rodea, y recordemos entonces que si estoy a 40 metros sería 5 atmósferas, porque serían las 4 atmósferas de esos 40 metros, más siempre la del aire. Entonces, la presión intermedia estaría 140 libras por encima de eso, o 9.5 bar por encima de eso. Regulador balanceado y compensado, que siempre es que hablábamos de las dos cosas y resulta que son similares. Ok. Ya que sabemos presión ambiental es la presión que nos rodea, vamos a hablar de reguladores balanceados, reguladores compensados y la importancia de esto. Un regulador balanceado te da el aire con la misma facilidad independientemente de la presión del tanque. ¿Qué quiere decir esto? Casi que puedes vaciar el tanque hasta cero y nunca se te puso ese regulador más duro, por decirlo así, nunca te costó respirar a través de él. Mientras que un regulador no balanceado, a medida que va disminuyendo la presión del cilindro, se va poniendo cada vez más duro. A veces la gente no lo nota porque eso es progresivo en el tiempo. Pero el mejor ejemplo sería, por ejemplo, ustedes se van a 30 metros, yo estoy abajo con un regulador no balanceado y a mí me queda medio tanque. Y Miguel baja hasta los 30 metros con el mismo regulador no balanceado. Si él respira de mi tanque, lo va a notar más duro que el de él. ¿Por qué? Porque ya yo estoy en medio tanque y el cilindro de él ya está totalmente lleno. Perfecto. Entonces, el no balanceado, que les quede claro, se va endureciendo a medida que descendemos. Perfecto. Ojo, obviamente con la tecnología que existe hoy, esa disminución para buceo recreativa realmente no suele ser, digamos, no la percibimos tan fuertemente, porque además se supone que en la medida en que yo voy avanzando en el buceo, voy a ir yendo a una profundidad menor, por lo tanto hay menor presión ambiental, y esas variables hacen de que yo probablemente no voy a percibir ese cambio, esa dureza, de forma significativa en mi regulador. Okay. Reguladores de pistón y de diafragma, José. Disculpa un momentico, hay una cosa súper importante entre un regulador no balanceado o compensado de buena marca. Todos los reguladores de buena marca cumplen la norma de la Unión Europea N250. Puede ser un regulador no balanceado, que garantizan que a 50 metros están sobre la norma, o sea, están cómodamente dentro de la norma, que la cumplen y que permiten que hasta 2 buzos estén respirando de esa misma fuente con seguridad. Por eso es súper importante que busquen reguladores de marcas que tengan la norma europea. En Estados Unidos no son tan exigentes, pero si ustedes compran un buen regulador en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, todos cumplen la norma N250. Perfecto. Pero de lo que está hablando José Ignacio, ese logo que dice CE es Comunidad Europea. Entonces, cuando busquen un regulador que tenga grabado esas 2 letras, obviamente ya saben que está cumpliendo con la norma europea, que
súper, está sobre lo que necesitamos para ciertas circunstancias. José, pistón y diafragma. Pistón y diafragma son los dos modelos de primera etapa que hay. Actualmente todos los de pistón los dividimos en dos grandes grupos, compensados o no balanceados y balanceados, que ya saben la diferencia de uno y otro. Con respecto a la gama de diafragma, los que hay en el mercado actualmente, todos son balanceados. No basta que sea balanceado y no balanceado. Volvemos a entrar, existen reguladores que te los venden como balanceados, que no cumplen ningún tipo de normativa. Pero como concepto general, un regulador a pistón da mayor rendimiento, un pistón balanceado da mayor rendimiento y mayor flujo de aire que un regulador de diafragma. El de pistón por lo general requiere un poco más de limpieza y mantenimiento y el de diafragma un poco menos. Por otro lado, los de pistón son más propensos a congelarse que los de diafragma. Perfecto. Y para aguas muy contaminadas, el ideal sería un diafragma sellado, que impide la presión, que el agua entre dentro de la cámara del regulador. Perfecto. Venturi, upstream y downstream, que eso, el upstream y downstream, pregunta típica de curso de Daymaster. Ok. Venturi tiene que ver mucho con el diseño de la segunda etapa. ¿Qué es el Venturi? Eso viene de la aerodinámica, se puede aplicar a los autos de carrera de Fórmula 1, se puede aplicar en la aviación, porque vuelan los aviones. Lo que ocurre básicamente es que si un regulador tiene Venturi, cuando yo inhalo, el aire tiende a seguir saliendo solo de la segunda etapa del regulador hasta que yo dejo de respirar, porque se crea una baja presión y el diafragma se queda comprimido hacia adentro, botando aire. ¿Ok? Evidentemente eso hace mucho más fácil la respiración. Entonces tenemos claro el Venturi. Si tienen preguntas las podemos explicar más adelante. Después tenemos los dos diseños de válvulas de segunda etapa. Una son downstream, que básicamente es la más común, que es que a la hora de que la presión intermedia se suba en un regulador por cualquier problema en la primera etapa, que pase los 140 PSI o entre los 130 y los 160 PSI, el regulador tiende a quedar free flow. O sea, se abre con el aumento de la presión o con el flujo de aire. Eso es lo que conocemos como falla segura y por eso es que los reguladores modernos no se trancan, sino que siempre puedes respirar de ellos, así sea en una condición de free flow. Tenemos las válvulas upstream. Son unas válvulas mucho más sensibles, pero como su nombre lo dice, básicamente ellas se bloquean con la presión del aire. Mientras que la downstream tiende a botar el aire, la upstream tiende a mantener el aire estancado. Son reguladores como el que ven en la imagen, tipo Poseidon, que la segunda etapa es lo que llaman de aguja. No por eso son menos seguros, son mucho más sensibles para respirar y si bien el sistema que empieza a abrir esa válvula en condiciones normales es upstream, también tiene sistemas de seguridad que si la presión se incrementa mucho sobre las 140 libras, él se rompe y queda en free flow nuevamente. Perfecto. Bueno, y para cerrar esta parte de conceptos básicos, bueno, dos conceptos que es DIN, los famosos DIN, que en rigor, DIN, lo que nosotros conocemos como reguladores DIN como tal, DIN es una norma. Entonces, la norma que contempla el regulador tipo macho tiene una nomenclatura específica. Sin embargo, lo hemos popularizado llamándolo DIN. Hay dos tipos, básicamente, que es el DIN 200 y el DIN 300. Y la norma Joe, que es una norma también internacional. Y José, terminas aclarando lo de 200 y 300. Ok, lo que todos conocemos por norma DIN es una norma alemana.
todos lo debemos haber visto en algún momento. De hecho, el regulador que está en la fotografía es DIN. No es el típico estribo que conecta a la botella. De hecho, ahí va el O-ring atornillado hacia la botella. Y el O-ring queda encajado totalmente adentro por un tornillo. Ventajas: no recibe golpes si estás en ambiente cerrado, lleva mejor la presión y evita fugas por la primera etapa, entre la conexión entre primera etapa y la válvula. Lo hay de 200 y 300 bares. La más conocida es la otra, que es el yugo o INT, que es la que se ve sobre todo en América, aunque el DIN se ha popularizado cada vez más y en Europa casi en todas partes se utiliza reguladores DIN. Si vamos a trabajar sobre los 200 bares, siempre deberíamos estar utilizando reguladores DIN. Perfecto. Y el DIN 300 y el DIN 200 básicamente tiene que ver con el tamaño tanto de la válvula como del regulador. Entonces, terminan ahí de aclararnos esa parte. El 300 tiene más hilos de rosca, hay que atornillarlo más hacia adentro de la válvula que el DIN 200. Ya casi no te venden acoples de regulador DIN 200, sino que todos son 300, pero cerciórense de todas maneras si quieren convertir su regulador en DIN, que están comprando un DIN 300, porque este les sirve tanto para válvulas de DIN 200 como para válvulas de DIN 300. Correcto. De hecho, si vemos, la mayoría de nosotros tenemos reguladores que cuando lo colocamos en la válvula queda un espacio, queda hilo expuesto. ¿Ok? Eso significa que la válvula como tal es 200 y nuestro regulador es un DIN 300, por lo tanto, deja una parte del hilo expuesto. Perfecto. Ok, entonces, vamos a ir un poco a lo que hablaba José Ignacio, que veamos cada tipo de regulador, y en este caso vamos a ver las primeras etapas, ¿no? Una primera etapa, la más básica, es pistón no balanceado, como nos decía José, es un mecanismo muy sencillo, implica una facilidad de mantenimiento. También en este tipo de reguladores entra agua en la primera etapa, es afectado por la presión del tanque, y en general son los reguladores más económicos del mercado, son equipos que normalmente se utilizan para rental. Y ahí tenemos un MK2 de Escubapro, que es como que un icono en los reguladores de pistón. José, ¿qué puedes decirnos del MK2? Bueno, como dijiste, es un mecanismo muy sencillo. Entra el agua hacia la cámara del resorte. Es un caballito de batalla, como le decimos nosotros, o es un martillo, como le dicen los gringos. Son indestructibles, así no les dé servicio. Dan un muy buen rendimiento. Su precio es económico. Y ese regulador en específico es el más popular de renta en todas partes del mundo. Como les dije, cumple con las normas. A 50 metros es capaz de darle aire a 2 buzos sin problema. Y es el regulador más común o ideal para un buzo recreativo, por decirlo así. Perfecto. Entonces, ahora tenemos un segundo regulador. En este caso, estamos mostrando un Sherwood, que también es una marca con una gran experiencia en reguladores. Y este es un pistón balanceado. Entonces, provee una respiración sencilla. El mantenimiento es un poco más complejo. Nuevamente, no cambia con la presión del tanque y muchos de ellos pueden llegar incluso a tener un sello ambiental. José, en la parte de por qué el mantenimiento es más complejo. Ok, básicamente porque tienen más piezas internas por un lado, porque muchos de ellos les entra el agua a la parte interna y si no le das un buen mantenimiento preventivo, el mantenimiento mayor se te hace mucho más complejo. Es mucho más fácil respirar a través de él porque siempre el aire con la misma facilidad y algunos de ellos tienen sello ambiental. Con lo respecto al sello ambiental, se han tratado de aislar los reguladores a pistón balanceado durante mucho tiempo.
Primero les metían grasa de silicón en el compartimiento por donde entraba el agua, porque el silicón es flexible y sentía la presión del agua. Otros hicieron intentos poniéndole aceite a esa cámara con una membranita para que sintiera la presión. Pero todo eso se le fue al traste cuando empezaron a utilizarse con aire enriquecido con oxígeno, porque había un riesgo de fuego o explosión, porque esas grasas se queman fácilmente. Sherwood siempre ha apostado por un tipo de sello ambiental diferente, que si ustedes le dan un buen mantenimiento es muy bueno. El sello ambiental de Sherwood actualmente mantiene la primera etapa seca, así sea un regulador de pistón. Tiene un mecanismo que a medida que vamos bajando inyecta pequeñas cantidades de aire a la cámara de presión ambiental para mantener el agua afuera. No es que está botando burbujas todo el tiempo. Bota burbujas solamente cuando subimos el aire que se está expandiendo ahí. O sea que no es ni lava parte de una respiración solamente lo que debería botar en todo un buceo. Son muy fiables mientras tengan un mantenimiento adecuado. Problema que tienen, si ustedes los inundan porque le dejaron entrar agua, porque no colocaron bien el tapón y les entró agua en la parte interna de la primera etapa, va a haber una corrosión fuerte que dañe el sistema y lo hacen propenso a congelarse. Si le hacen su mantenimiento anual no deberían tener problemas, pero lo más importante, los reguladores Sherwood, que todos son ahorita con sello de presión ambiental con aire, es que nunca, pero nunca, nunca les entre agua a la primera etapa a través del filtro, pues, porque no colocaron bien el tapón. Perfecto. Vamos a ver un video. Este es un video de un regulador Scubapro. Este video no tiene sonido, así que José puede ir narrando algunas cosas interesantes. Es un despiece del regulador. MK25. Aquí tienen un MK25, eso es un regulador a pistón balanceado. Ahí viene saliendo el pistón ahorita y está el resorte. Ese pistón está rodeado de agua del medio ambiente. Ahí se está desarmando completo, ahí ven el resorte. Por ese pistón corren grandes cantidades de aire a mucha velocidad y eso crea un enfriamiento en la parte interna del regulador. ¿Ok? Por eso es muy importante que él logre disipar ese enfriamiento con la temperatura del agua, que siempre está líquida. Y por eso ese regulador le van a ver unas formas por fuera como difusores, por decirlo así, que es una especie de radiador que tiende a calentar un poquito el tubito por donde corre el aire a gran velocidad, que es el pistón. Y adicional también, normalmente los componentes tienen algún tipo de recubrimiento especial que también disipa el calor y propicia que no se congele. Ahí están los radiadores. Estos Aquí son ven los los radiadores que radiadores, dicen. esto es un MK17 totalmente sellado. Como ven, ahí salió una membranita que mantiene el agua afuera. Eso que se está desatornillando es el radiador. Y ya de aquí para abajo es el aire que viene del tanque, por decirlo así. Ese es un regulador ideal para aguas extremadamente frías, te puedo decir 4 grados, 3 grados, porque no se va a congelar. Y lo otro también es ideal para aguas muy contaminadas, porque dentro del regulador no entra agua bajo ninguna circunstancia. La desventaja de todos los reguladores de diafragma, como les comenté, es que mandan un poco menos de aire que los reguladores a pistón. Los reguladores Apex son así, los reguladores Holley son así, reguladores de Ride son así, son de diafragma sellado. Existen muchas imitaciones de esos reguladores,
que como dijo Miguel en la comparación de los autos, no cumple con las expectativas. Ya vamos a hablar al final un toque de eso. Entonces, fíjense, seguimos hablando y entonces, como nos comentaba José, tenemos ahora los reguladores que tienen el diafragma. El concepto de diafragma es similar al de la segunda etapa, recuérdense que es una especie de membrana que tiene un área de vacío y cuando yo inhalo genera una caída de la presión, por lo tanto se propicia el mover los mecanismos, ¿no? El mecanismo es más complejo, tiene un menor flujo de pistón balanceado. Ese menor flujo no es que crean que es una cosa que me va a poner en riesgo, pero ahorita vamos a ver un video donde hay una simulación de un circuito de respiración y entonces los valores entre un diafragma y un pistón son diferentes, pero para el rendimiento del buzo es exactamente, cumple con todo lo que nosotros necesitamos. De aquí, muchos diafragmas balanceados tienen torres móviles, lo vamos a hablar un poquito más adelante, por qué las torres móviles y vamos a hacer un pequeño comentario con respecto al quinto puerto de algunas torres móviles, que lo estuvimos viendo con José haciéndole mantenimiento a unos reguladores. Entonces, vamos a ver un par de videitos bien interesantes. Los videos tienen sonido, les bajé el sonido, y José nos puede ir un poco explicando algunas cosas porque de verdad que son bien completos. Una pausita aquí, Miguel, antes del video. Bueno, ya te metiste. No, dilo. ¿Puedes irte a la imagen anterior un momento? ¿O se te complica? Ok, aquí es súper importante esto. Los reguladores típicos de diafragma tenían hasta máximo 4 salidas de baja presión. Se ha popularizado más las torretas móviles y 5 puertos de salida. Y ven una manguera que sale como casi horizontal, no se la puedo señalar aquí, de repente tú con el cursor allá. Esa es la quinta salida, que te permite mucho mejor ruteo de mangueras en algunos de estos diseños. La gran ventaja es que el regulador nunca tiene las mangueras protuberantes y no te molestan. Aunque todos ellos, como comentamos, tienen un poquito menos de rendimiento con regulador a pistón. Vamos a ver el video para que vean un poquito más sobre lo mismo. Perfecto. Eso es diafragma balanceado con torreta torre móvil. Ahí ven la torreta. Ahí tiene la parte de los radiadores que dice José para disipar el calor. Evita que se congele, tienen 2 salidas de alta presión y aquí les habla que es el antifreezing. No sé si ven a la izquierda abajo el esquema que no congele. Un detalle súper importante aquí, garantiza gran flujo de aire hacia la segunda etapa, que es donde está la manguera. Eso que está señalando el cursor. Y ahora creo que viene el video que tiene un poco del ciclo respiratorio. Vamos a ver. Es el mismo. ¿Este es el mismo? Sí. Ok. Perfecto, ahí tuvimos un duplicado. Okay. Con esa primera parte vemos las primeras etapas, ¿okay? Y básicamente ahorita al final vamos a hablar de qué tipos de reguladores podrían ser
los adecuados en función de nuestra frecuencia de buceo, nuestra experiencia de buceo y nuestro entorno de buceo. Entonces, en cuanto a las segundas etapas, digamos que es un poco más, entre comillas, sencillo. Podemos tener segundas etapas no balanceadas, ¿ok? Donde pueden tener un ajuste de Venturi, pueden tener una pequeña perilla que me permite un pre-dive, de hecho le llamamos pre-dive o dive, y normalmente hoy en día los octopus tienden a ser, puede que no sean balanceados, por un tema de que no es la segunda etapa que estoy utilizando constantemente. Y aquí yo coloqué un Air Source, un Air 2 Scuba que también es una opción de una segunda etapa. Personalmente no me gusta usarlas por la incomodidad, porque no me permite movilidad y tendría que utilizar más o menos una manguera larga de primera etapa. Pero aquí, José, estuvimos hablando esta parte del Venturi y del pre-dive y el dive. Ah, no, y cuéntanos lo que estuvimos hablando de cuál es esa diferencia entre la segunda etapa no balanceada y la balanceada. Ok, básicamente una segunda etapa balanceada hace muy fácil la primera respiración cuando empiezas a respirar de ella. O sea, vencer el resorte se hace muy fácil porque está como en un equilibrio precario, por decirlo así. Está cerrada de casualidad. Entonces, tu esfuerzo inhalatorio para empezar a respirar es mucho más fácil en una balanceada. La mayoría de los reguladores balanceados en la segunda etapa tienen efecto Venturi también, que ya lo comenté antes, que el aire cuando apenas tú empiezas a inhalar sigue saliendo solo hasta que deja de respirar. El Venturi tiene el pre-dive y el dive. Esto podría estar en reguladores balanceados o no balanceados. El pre-dive básicamente coloca una obstrucción para que el regulador no se quede en free flow cuando lo tiras al agua por el efecto Venturi, que es eso famoso de que tiraste el equipo al agua, te quitaste la segunda etapa de la boca y el regulador quedó free flow. ¿Me sigue la idea? Exactamente, exactamente. Miren, un dato para todos, un tip. A mí me costó saber cuándo estaba en pre-dive o en dive. Entonces, cuando la perilla está hacia mí, está en dive, me está dando el flujo a mí. Y el otro tip, básicamente es que, perdón, con respecto a esto del pre-dive y dive, hay algunos que simplemente no lo tienen. Entonces, bueno, cuando se les ponga en free flow, una manera es o lo colocan en la boca o pueden colocarle el dedo pulgar obstruyendo la salida y normalmente se va a detener el flujo. Controlar. Veamos entonces las balanceadas, que obviamente es más complejo. Normalmente esa diferencia entre un regulador de segunda etapa balanceada es que el asiento tiene un pequeño orificio que es el que permite que exista un balance de fuerzas, ¿ok? De presiones, para que estén igualadas, ¿no? Y aquí vemos un regulador, una segunda etapa Sherwood del SR2, y que tiene, muchos otros reguladores tienen una perilla allí. Cuéntanos de esa perilla, José. Ok, esa es la perilla de ajuste para más o menos flujo, que la gente piensa muchas veces que hay que darle vuelta para ponerlo más duro. Fíjense lo siguiente, el sitio ideal cuando uno calibra todos esos reguladores con perilla es poner la perilla totalmente abierta cuando uno los calibra. O sea, totalmente abierta es en el sentido contrario a las agujas del reloj, lo más afuera posible. En ese momento es que uno calibra el regulador para que no haya fugas de aire. Esa es la posición más sensible de ese regulador. Es cuando el regulador está, por decirlo así, como más suave, lo más suave posible. ¿Qué ocurre? Como Miguel les dijo que había un equilibrio precario o que estaba tocándose el asiento por casualidad, muy suavemente. A lo mejor si tú no le haces servicio a ese regulador en un año, año y medio, vas a notar que con la perilla totalmente abierta empieza a botar unas pequeñas cantidades de aire. ¿Qué es lo que ocurrió?
que como todos los materiales y los consumibles se van desgastando. ¿Cómo lo solucionas? Cierras un poquito la perilla y vuelves a llegar a la posición cerrado con un regulador muy sensible, aunque ya deberías empezar a tomar en cuenta que debes hacerle servicio para mantenerlo. Como detalle curioso, mucha gente se dedica a darle vuelta a esa perilla indiscriminadamente, la cierran y la abren, la cierran y la abren, y cuando la están cerrando, lo que están haciendo es forzando el asiento, desgastando el asiento innecesariamente. Perfecto. Jorge, ¿tenemos alguna pregunta por ahí de alguien que nos disparamos y hemos venido conversando y conversando? No, ninguna pregunta por el momento, Miguel. Ok, recuerden que si tienen alguna pregunta, por favor, háganla por el chat, que con gusto la vamos a leer y compartir y responder también, ¿no? Vamos a ver un Ahí video. ya tenemos, ahora sí hay una pregunta, aprovechemos. De Adelante. Ángel que nos pregunta si cuando colocas la perilla en el punto más suave se consume más aire. Es negativo porque sigue siendo un regulador a demanda. Te va a dar el aire solo cuando tú inhalas. Exacto. Hay un detalle que también lo estuvimos conversando José y yo. Hay algunos reguladores que vienen con la perilla, en la calibración, también viene cerrado. Y entonces, tiendes a abrirlo durante el buceo para que te vaya dando más flujo, ¿ok? Entonces, finalmente, es importante estar claro cómo es el funcionamiento de mi regulador. Y eso, leyendo los manuales o conversando y preguntando, podemos ver cómo viene calibrada de manera de nosotros hacer mejor uso de nuestra segunda etapa sin tener que movilizarla o dañarla innecesariamente. Creo que hay otra pregunta por ahí. Lo importante aquí es, después que hayan buceado con el regulador despresurizado, es bueno mover esa perilla de vez en cuando. Si lava para que no se trabe porque se le forma salitre o se calcifique internamente. Para esto, ¿qué van a hacer? Presionan el botón de purga para mantener la válvula abierta. Y mientras lo mantienen presionado, sí pueden girar esa perilla sin estar deteriorando el asiento. Posteriormente lo vuelven a abrir totalmente y lo dejan ahí. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, Jorge? Sí, hay una pregunta de Francisco Lira que dice el MK21 y el S600 de Scuba Pro, si es balanceado o no balanceado. Es balanceado, tiene casi el mismo rendimiento que el MK25. La diferencia típica es que tiene 4 salidas de baja. No tiene la salida que les mostramos en el regulador de diafragma, el quinto puerto, más lo puedes adquirir por una suma extra y se le completa la tapa para tener las 5 salidas de baja. De hecho, hay unos modelos de Apex que viene con 4 salidas y tiene un accesorio para colocar el quinto puerto también. Tal cual. Francisco El rendimiento Cordero tiene... muy bueno es pistón balanceado. Perfecto. Veamos un videito, ¿ok? Y seguimos con esto. Aquí está el esfuerzo respiratorio que tú comentaste. Ahí tenemos el ciclo exhalatorio. Miguel, en la parte derecha abajo es antes de respirar. Ahí, ese es el esfuerzo para respirar, se dispara el Venturi en toda esa línea que va recorriendo hasta que dejo de respirar. Y la exhalación es muy sencilla. Ahí estoy, el Venturi, dejo de respirar, estoy exhalando. Estas son otras ventajas de ese regulador, fácilmente invertible para cualquier configuración.
Eso basta para voltearlo. Lo puede hacer cualquiera. Sí, muchos reguladores, por lo menos de gama media o de alta gama, las segundas etapas permiten que la manguera entre del lado derecho del lado izquierdo, y esto tiene que ver con buceo técnico, con side mount, que es para que los ruteos de manguera, para stage también, uso de stage, que queden, digamos, mucho más cómodos.